Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y estamos haciendo nosotros ahora nuestro programa estudiando la teología del libro de Josué. Como siempre, en este proceso que nosotros hacemos, en este camino, que confrontamos la teología de Josué con los protagonistas, decíamos, es decir, cómo entendemos esta teología del libro completamente, pero a través de sus personajes. Nosotros tenemos 4 personajes muy importantes en este libro. El primero es Dios, el segundo es el mismo Josué, el tercero como punto de referencia y también aparece como un personaje muchas veces citado es Moisés, quien estamos estudiando ahora en este momento, ¿verdad? En este curso bíblico del día de hoy vamos a seguir mirando las referencias que hace el libro de Josué al protagonista o al personaje Moisés. Y luego tenemos también al pueblo. Son los 4 personajes protagonistas que encontramos en este libro. Vamos a continuar entonces en este curso bíblico del día de hoy, dando las características y estudiando sobre la presentación que hace el libro de Josué con respecto al protagonista Moisés. Nosotros en primer lugar decíamos que el libro de Josué comienza anunciando y diciendo, ¿verdad?, la muerte de Moisés. Luego, 58 veces se menciona en este libro el nombre de Moisés, en 18 de ellos con el título, ya dijimos, honorífico de siervo de Yahvé. Una característica muy importante, 18 veces. Moisés es el siervo de Yahvé. Luego, en una sola oportunidad, aparece en el capítulo 14, 16, con el nombre honorífico de hombre de Dios. Una sola vez, hombre de Dios. Y luego,
sigue presente también Moisés a través de la ley. Esto sí que tenemos muchas citaciones. Luego tenemos también las citaciones con respecto a Moisés mirando sus acciones, las acciones, lo que va realizando. Y también lo último que hemos visto en el curso anterior es con respecto a las órdenes. ¿Qué es lo que ordena según la orden que había dejado Moisés? Ahora, nosotros vamos a mirar algunos elementos más. Recordemos que Moisés en este libro de Josué es siempre punto de referencia. Anotemos esto porque es esencial y fundamental. Moisés aparece como el punto de referencia para las acciones de Josué. Si miramos el capítulo 1, miremos el capítulo 1, versículo 5, enseguida ya se le presenta, ¿verdad?, como este punto de referencia. Dice así, el territorio que va a ocupar Israel. Mientras vivas, le dice el Señor, mientras vivas, nadie resistirá delante de ti. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. Entonces aquí lo tenemos a Moisés como un punto de referencia. Moisés, que significa entonces aquí para el pueblo de Israel y principalmente para Josué, que está comenzando a liderar, a llevar adelante al pueblo elegido, al pueblo escogido por Dios, entonces tiene un modelo, es decir, tiene una referencia, y esta referencia es Moisés. Vamos a encontrar otros pasajes, así como el que acabamos de leer en el 1.5, también leemos en el 3.7. Se nos presenta y dice la siguiente manera: entonces el Señor dijo a Josué, hoy empezaré a engrandecerte a los ojos de todo Israel para que sepan que yo estoy contigo como estuve con Moisés. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Aquí entonces se refiere a Moisés, pero como un punto de referencia, ese punto de referencia importante para el pueblo de Israel. Bueno, seguimos un poquitito más entonces y seguimos viendo otro de los pasajes. Encontramos también en el capítulo 20, versículo 2, en que Moisés de nuevo aparece como el punto de referencia. Dice de la siguiente manera: el Señor dijo a Josué, habla en estos términos a los israelitas. Determines cuáles serán las ciudades de refugio, esas de las que yo les hablé por medio de Moisés. De nuevo, punto de referencia, aquí es Moisés. El autor sagrado insiste mucho en este aspecto, ¿verdad? El autor sagrado entonces insiste en la figura de Moisés como punto también de referencia. ¿Qué es lo que está haciendo Josué? Josué, que fue una sombra durante todo el tiempo con Moisés, ahora ciertamente que él conoce muy bien el accionar de Moisés. Y ahora lo presenta y es el punto de referencia. En este caso, Moisés es el que le está enseñando, le está diciendo, le está mostrando, así como Moisés había ordenado, así como Moisés quería. Miremos también el versículo 4:10. El versículo 4:10 nos vuelve a hablar de este aspecto. Dice lo siguiente: los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron de pie en medio del Jordán hasta que se cumplió todo lo que Josué comunicó al pueblo por orden del Señor. Por orden del Señor. Entonces también Él le da. Luego tenemos otro punto de referencia que es para el narrador. El punto de referencia para el narrador lo encontramos en el capítulo 4:14 y dice lo siguiente: aquel día el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y desde aquel momento lo respetaron como debían haber respetado a Moisés durante toda su vida. ¿Se dan cuenta? Entonces hay dos puntos de referencia. Por una parte, cómo habían respetado a Moisés, que también le puede respetar a Josué. Punto de referencia. De la misma manera, de igual modo. Y luego lo respetaron como habían hecho, respetando a Moisés durante toda su vida. Vuelve a recalcar este aspecto de que ellos lo cumplieron y que ellos lo han hecho. Después tenemos también el capítulo, podemos
el capítulo 11, 12. Vamos a mirar un poco el capítulo 11. Versículo 12 dice lo siguiente, siempre como punto de referencia. Josué, dice, tomó asimismo todas las ciudades de aquellos reyes y a todos estos últimos los capturó y los pasó al filo de espada, consagrándoles al exterminio como Moisés, el servidor del Señor, se lo había ordenado. Muy bien, queridos amigos, esto es interesante lo que estamos estudiando, ¿verdad? Aquí aparece la figura de Moisés interviniendo y Josué que lo vuelve a rescatar, recordando las órdenes que él había dejado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Entre los 10 países con las peores crisis alimentarias en 2020 se encuentran la República Democrática del Congo, Yemen, Sudán del Sur, Etiopía, Zimbabue y Haití. En su último informe mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación señala que en 2020 unos 155 millones de personas experimentaron altos niveles de inseguridad alimentaria, lo que supone un aumento de unos 20 millones con respecto al 2019. Este informe nos dice que los conflictos siguen siendo la principal causa del hambre en el mundo. De hecho, 99 millones de personas se enfrentan a la inseguridad alimentaria grave en 23 países y territorios en los que los conflictos y la inseguridad son los principales impulsores. A los conflictos le siguen las crisis económicas. El cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos, como las sequías, inundaciones y huracanes, fueron la tercera causa del hambre en 2020, ya que muchos agricultores perdieron sus cosechas, su ganado y sus medios de subsistencia. La FAO está centrando sus recursos para que no se repita la misma situación en 2021. Por eso trabajan codo a codo con las poblaciones rurales para que puedan seguir produciendo y accediendo a los alimentos. Incluso en contextos de graves crisis es posible ayudar a las personas a producir alimentos. Sabemos que pase lo que pase, los agricultores son agricultores y tratarán de seguir cultivando, incluso en las circunstancias más difíciles. Nuestro objetivo es ayudarles a cultivar. La FAO pide apoyo a la comunidad internacional para revertir esta curva en crecimiento y combatir la inseguridad alimentaria. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe,
Todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañé. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Este es el lugar donde quiero encontrar quién soy para ti, quién soy en verdad. Solo en ti encuentro paz. Sé que escuchas mi voz, puedo ver tu obrar, y aunque sienta dolor, solo quiero adorar, solo quiero adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor. Oh Jesús, mi Salvador. Este es el lugar donde encuentro libertad. Me salvaste, Señor, pues en la tempestad tú me fuiste a rescatar. ¿Cómo agradecer la cruz, la redención? Te quisiste entregar, no te cansas de amar, no te cansas de amar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor. Oh Jesús, mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor. Oh Jesús, mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor. Oh Jesús, mi Salvador. Ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar. Ven y llena este lugar, te queremos encontrar.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Nosotros estamos reflexionando sobre este libro tan importante, sobre la teología del libro de Josué. Y estamos estudiando, presentando, conociendo la figura de cada uno de los protagonistas. El primer protagonista era Dios, quien hemos estudiado. Algunos de ustedes quieren volver a entrar en profundidad y pueden volver a la biblioteca Ñande Yarañe de YouTube. Ahí van a encontrar en el área de Antiguo Testamento. Y nosotros seguimos aquí, ¿verdad? Porque esta omnipotencia que presenta Dios parece traumatizar a su sucesor. Parece traumatizar el hecho, ¿verdad?, de la omnipresencia, un Dios que está continuamente, busca posibilidades de estar en todas partes. Josué menciona a Moisés en 3 ocasiones. Josué entonces va a mencionar a Moisés en 3 ocasiones. Vamos a ver un poco entonces cómo le está nombrando. En el 1:13 es el mismo Josué, ¿verdad? Entonces el que se pone el 1, después decíamos el 13, luego el 14 y luego el 15. Es cómo se presenta la figura de Josué. Capítulo 1, versículo 13. Dice, recuerden la orden que les dio Moisés al servidor del Señor, cuando dijo, el Señor su Dios les concede el descanso y les da este territorio. Les concede el descanso y les da este territorio. Sus mujeres, sus niños y sus rebaños se quedarán en el territorio que les dio Moisés. ¿Se dan cuenta entonces, queridos amigos? De nuevo, el punto de referencia es siempre Moisés. Moisés que le dio la tierra, Moisés que les introdujo a la tierra de Dios, al otro lado del Jordán. Pero ustedes, todos los guerreros, cruzarán equipados con sus armas al frente de sus hermanos para prestarles ayuda. Bueno, y así continúa. Pero lo importante es la referencia que está haciendo el autor sagrado con respecto al papel y al rol esencial que cumple Moisés dentro del pueblo elegido. Después nosotros podemos mirar el 17:4. Josué 17:4, cómo nos va a regalar. Dice lo siguiente. Cuando nosotros, ¿verdad?, entonces leemos esto, estos presentaron al sacerdote Eleazar. Entonces estamos encontrando aquí la figura del sacerdote Eleazar. Presentó a Josué, hijo de Num, y a los jefes. Y todos estos le dijeron, el Señor ordenó a Moisés que nos diera una herencia entre nuestros hermanos. Se dan cuenta entonces aquí, queridos amigos, cómo de nuevo entra la figura de Moisés. La referencia siempre es en torno a Moisés. Desde Moisés nosotros podemos entender la propuesta de salvación, es decir, Dios es el que está dirigiendo la historia. Pero ¿cómo Dios está dirigiendo la historia? Y aquí se nos presenta nada más y nada menos que al mismo Moisés. Y esto es lo que nosotros encontramos aquí, esto es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, Josué mismo es el que menciona también a Moisés en 3 oportunidades. Y el 1:13, vamos a mirar un poco, que ya hemos visto, el 1:13 de Josué nos vuelve a hablar de eso, pero así directamente, ¿verdad? Dice, recuerden la orden que les dio Moisés. En primer lugar, recuerden la orden que les dio Moisés. En el 14, la misma cosa. Sus mujeres, sus niños y sus rebaños se quedarán en el territorio que les dio Moisés. La referencia de nuevo del territorio, pero siempre con referencia a lo que hizo Moisés, dándoles la tierra. Y luego tenemos también en el 1:15. El 1:15 dice lo siguiente. Hasta que el Señor les conceda el descanso, lo mismo que a ustedes, y también ellos tomen posesión de la tierra que les da el Señor su Dios. Entonces volverán al territorio que les presente, y aquel día en que Moisés, el servidor del Señor, al otro lado del jardín, hacían en este lugar entonces lo que todos nosotros, ¿verdad?,
conocemos que es dirigirse hacia esa tierra prometida. Es este lugar entonces, la tierra prometida. Ellos están caminando y están queriendo llegar porque esta es la promesa de Dios para con el pueblo. Ahora, Moisés en 3 ocasiones entonces directamente él es mencionado por Josué como necesitando esa fuerza moral, ¿verdad? Porque entonces él está diciendo, no es que yo estoy inventando, sino que esto mismo nos ha dado Dios. Su autoridad es la autoridad de Dios. Y otras 3 veces cuando despide a esas mismas tribus al final del libro. Cuando despide a esas mismas tribus al final del libro. Vamos a mirar un poco entonces en el capítulo 22 del libro de Josué, capítulo 22, cómo se va despidiendo, ¿verdad? Encontramos el versículo 2. Y les dijo, ustedes han observado íntegramente las órdenes que les dio Moisés. Referencia, punto de referencia. Sino que te está diciendo, ustedes están recibiendo todo esto porque esta es una herencia prometida por Dios. Después tenemos también en el 2.4, en el 22.4 nos dice lo siguiente. Ahora sus hermanos han obtenido el descanso que les concedió el Señor su Dios, conforme a la presencia que Él les había hecho. Por lo tanto, regresen a sus compañeros al territorio que los reyes le habían dado a ustedes, es decir, les pertenecen a ustedes. Muy bien, queridos amigos, así nosotros estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañé Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañé responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé.
Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Traigo una rosa blanca para María, para María, para María. Es una rosa suave y sin espinas, y sin espinas, y sin espinas, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad. Traigo una rosa roja para María, para María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida, porque al mirar a su hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó, y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor, porque al mirar a su hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó, y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor. Traigo una rosa blanca para María, para María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de Josué y sobre todo estamos mirando sobre los protagonistas. El primer protagonista, número uno, es Dios. El segundo es Josué, quien ya hemos estudiado anteriormente en los cursos bíblicos anteriores. Y ahora entonces estamos mirando este otro personaje muy importante, pero en forma indirecta, ¿verdad? Porque Moisés ya había muerto. Ahora es Josué el que está llevando adelante al pueblo hacia la tierra prometida. Y nosotros, cuando miramos la omnipresencia de Moisés, es todo presente, ¿verdad? En todo momento. Eso quiere decir omnipresencia. En todo momento le encontramos a Moisés. Josué lo nombra varias veces también, y entonces justamente parece que Josué está un poco traumatizado, ¿verdad? Él con la figura de Moisés. Continuamente entonces le está nombrando, continuamente entonces está diciendo cómo dijo Moisés, cómo ordenó Moisés, qué pidió Moisés, etc.
Ahora, ya en la primera intervención que hace Josué a las tribus de la Transjordania, él menciona a Moisés en 3 ocasiones. En 3 ocasiones él menciona. Y otras 3 cuando despide a esas mismas tribus al final del libro. Entonces, la primera parte vamos a mirar, Josué menciona a Moisés en 3 ocasiones. El 1:13. Vamos a mirar entonces cómo Josué le está nombrando y le está llamando aquí a Moisés, que es un personaje muy importante. Decíamos, el Señor su Dios les concede el descanso y les da este territorio. El Señor entonces les concede el descanso. Luego en el 14 también sus mujeres, sus niños y sus rebaños se quedarán en territorio que les dio Moisés. Territorio que les dio Moisés. Punto de referencia siempre. Porque Moisés, y ustedes saben que hasta ahora, ¿verdad? Para el judaísmo Moisés es el number one, ¿verdad? Como también el rey David. El rey David y Moisés entonces los que continuamente son nombrados, los que continuamente son puestos en el centro por ese plan de salvación desarrollado, realizado en la vida, ¿verdad? De Moisés en este caso. Ahora, la omnipresencia de Moisés, decíamos que parece que le traumatiza, ¿verdad?, a este autor sagrado. Menciona a Moisés en 3 ocasiones, en el 1:15 también, el 1:15 dice lo siguiente, en el 1:15, hasta que el Señor les conceda el descanso, lo mismo que a ustedes, y también ellos tomen posesión de la tierra que les da el Señor su Dios. Entonces volverán al territorio que les pertenece, aquel que les dio Moisés, el servidor del Señor. El servidor del Señor. ¿Se dan cuenta cómo se insiste entonces en este aspecto del servicio, queridos amigos? Ahora, como si no se sintiese seguro de su propia autoridad, si uno no se siente seguro de la propia autoridad, entonces lo nombra. Es lo que Josué justamente está haciendo. Esta parece demostrando que necesita el sello, la firma, algo que esté bien seguro. ¿Cómo ordenó Moisés? Moisés mo hijos de Iguri. Ambas hijos de la ñande ya está, más o menos esa es la idea principal. Busca entonces un argumento válido, un argumento que la gente pueda entender y que la gente pueda aceptar también. Aceptando a Moisés, ciertamente, que se acepta también todo lo que viene como relación posterior, ¿verdad?, en torno a lo que nosotros vivimos. Como si no se sintiese seguro de su propia autoridad. Y otras 3, cuando despide a los muertos de ¿dónde? Cuando él les está despidiendo del infierno, sería del ínferos, al final de este libro. En el 22:2 vamos a ver cómo entonces lo va nombrando, pero ya al final de todo es que aparece de nuevo, 22:2. Y les dijo, ustedes han observado íntegramente las órdenes que les dio Moisés, el servidor del Señor. Ustedes han observado íntegramente aquello que les dio, ¿verdad?, Moisés, servidor del Señor. Y me han obedecido en todo lo que yo les mandé. Me han obedecido en todo aquello que yo les mandé. El otro es el 1:14 y el 1:15, ¿verdad? Cómo se actúa esa omnipresencia que algunas veces es traumatizante al sucesor. Bueno, sin embargo, esta preeminencia de Moisés hay que matizarla. Como dije antes, con estos textos nosotros cada vez estamos entrando más en esa teología. En los cursos anteriores, como dijimos anteriormente, ¿verdad? Ahí nosotros estamos viendo este Josué que es como esa sombra que va detrás de Dios, como que quiere conocer. Y aquí sobre todo Josué no es simplemente que va detrás de Dios, sino que también detrás de Moisés, que es el que está cumpliendo y mostrando cuál es el camino, ¿verdad?, para llegar al destino. Y ahora entonces, queridos amigos, queremos reflexionar sobre este otro protagonista.
otro personaje muy importante dentro de la historia de Josué. ¿Quién podría ser? Y es nada más y nada menos que el pueblo. El pueblo, vamos a ver cuáles son las características, qué es lo que dice el pueblo, qué es lo que murmura, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, cómo se va lanzando y va haciendo entonces lo suyo, respondiendo a la voz de Dios. Entonces, el cuarto protagonista es el pueblo. Es el gran protagonista en cuanto beneficiario de la promesa. El pueblo es el beneficiario, ¿verdad?, de la promesa. En el libro aparece continuamente con designación muy distinta. Aparece entonces en el libro con la programación, ¿verdad?, que es bastante distinta en estas designaciones. Es fácil errar de cierta manera al usar programas informáticos. El título más frecuente, entonces, 35 veces, es el de israelitas. Israelitas, el título más frecuente. Israelitas, el pueblo israelita. Ustedes, israelitas. Entonces, todo esto nos hace ya pensar el tiempo incluso cuando se utiliza esta palabra, ¿verdad? Ahora, en 26 ocasiones se le llama simplemente el pueblo. El pueblo. Bueno, vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es Pentecostés? Es uno de los domingos más importantes del año litúrgico después de la Pascua. Es una gran fiesta de la Iglesia. El día de Pentecostés es el día en que concluimos todo el tiempo de la resurrección del Señor, que le llamamos nosotros el tiempo pascual. Por lo tanto, no es una fiesta autónoma de por sí simplemente, sino que
es la conclusión de todo un caminar que nosotros hemos hecho durante este tiempo pascual, en que Jesús nos había prometido enviar a su Espíritu Santo que nos hará ahora actuar con la fuerza del resucitado, realizar las cosas nuevas para el mundo. Y la fuerza del Espíritu Santo que recibimos en el día de Pentecostés es sentirnos animados, fortalecidos por el Espíritu, Dios mismo que entra en nuestra vida, que entra en nuestra iglesia, que entra en nuestra comunidad para la construcción del reino de Dios.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la teología de Josué. Estamos iniciando con este libro tan hermoso, con esta introducción, y miramos los protagonistas. En este día de hoy, en nuestro curso bíblico, miramos la figura de Josué. Entonces decíamos, Israel aparece 22 veces. Sin embargo, el título de usar el programa que uno necesita, ¿verdad? Necesita utilizar todo un programa para hacer un estudio profundo y para ir descubriendo qué es lo que vamos a encontrar y qué es lo que vamos a usar. Y justamente se va a usar algo que sea prudentemente sea el pueblo verdaderamente. Porque ahora vamos a mirar desde esta característica, desde esta perspectiva, el pueblo como tal que responde a Dios. Entonces el Am sigue Israel, en 26, en el capítulo, mejor dicho, en 26 oportunidades se le llama simplemente pueblo, es decir, el famoso Am. Ahora, sigue Josué, o mejor dicho, aquí es ya Jacob, ¿verdad? Porque viene de la tribu de Israel, o mejor dicho, de la tribu de Judá. Y entonces, como referencia anómalas, podemos registrar el pueblo de Israel. Ha'am Israel, se dice entonces en hebreo, el pueblo de Israel. Ahora, la asamblea de Israel, por otra parte, se puede también de esta manera decirlo, ¿verdad? Ha'am Israel, el pueblo de Israel, el pueblo elegido. Es una frase teológica, por lo tanto tenemos que entender el pueblo de Israel, el pueblo de Dios y también el pueblo de la nación. Ha'am Israel, Ha'am, que nos presenta y que nos dice verdaderamente lo que aquí Josué está queriendo presentar, está queriendo mostrar y está diciendo. Y por último también nos presenta a la nación como tal. Estamos en el capítulo 3:17. Vamos a mirar un poco el libro de Josué en cuanto van apareciendo estos capítulos y sobre todo este capítulo 3, decíamos 17. Dice de la siguiente manera: los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor permanecían inmóviles en medio del Jordán sobre el suelo seco, mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco hasta que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán. Todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán. Bueno, son entonces elementos muy interesantes, ¿verdad?, que estamos encontrando aquí en esta teología del pueblo, en esta teología que ahora nosotros vamos a comenzar a desarrollar, porque Josué es el que conduce. Josué es entonces el que va a introducir al pueblo dentro de la tierra prometida. Ya dijimos que el pueblo es el gran protagonista en cuanto beneficiario de la promesa. Vuelvo a repetir. Aquí el pueblo es muy importante según la literatura de Josué, porque en esta literatura encontramos que lo más fácil, ¿verdad?, el título, en vez de cambiar, sino que renovar totalmente. Entonces se dice que directamente en el 26 veces se le llama simplemente pueblo. ¿Verdad? Am. Sigue luego la otra palabra en el libro de Josué, 22 veces aparece la palabra pueblo de Israel, ¿verdad? Y como referencia anómala podemos registrar el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como referencia anómala, una referencia anómala. Podemos registrar el pueblo de Israel, la asamblea de Israel y la nación. Ahora, queridos amigos, a pesar de la omnipresencia, Dios que está en todo momento, Dios que se presenta y realiza su accionar en todo momento,
El pueblo no aparece normalmente como personaje literario o como actor. El pueblo entonces no aparece normalmente como personaje literario ni como actor. Es decir, aquí entonces el pueblo es como que queda detrás de las cámaras, ¿verdad? El pueblo que queda entonces sin ponerse enfrente en la pantalla. Se limita entonces este pueblo a obedecer las órdenes más diversas, a apropiarse, o como acto se limita a obedecer las órdenes más diversas. Y entonces, si nosotros lo entendemos de esta manera, tenemos que comprenderlo también. El pueblo de Israel, referencia para poder registrarlo. ¿Por qué? Porque justamente a pesar de esta omnipresencia de Dios, ¿verdad?, que está presente en todas partes, el pueblo también es como que aparece en todas partes, ¿verdad? Se va hablando, es el valor de la comunidad, porque todo también está enfocado y está apuntando hacia el pueblo de Israel. El pueblo no aparece normalmente como personaje literario o como actor. Si se limita a obedecer las órdenes más diversas, aprovisionarse de víveres, cruzar el río, o detenerse, o bien elegir a la gente, debe cumplirla de a 4. Entonces, debe dejarse también aquí circuncidar, es decir, debe celebrar la Pascua, rodear Jericó, luchar, etc. Ahora, la pasividad con que nosotros encontramos aquí, o sea, el pueblo es bastante pasivo, así como se presenta en esta teología. Es muy grande. Las tribus del norte tienen que animarlas, Josué, a buscar un territorio. Entonces, queridos amigos, se dan cuenta que es tan importante que nosotros vayamos reflexionando y que vayamos entendiendo toda esta teología de cómo se presenta también la relación con el pueblo, o sea, Dios y el pueblo, Dios en su relación con el pueblo, pero poniendo bien y haciendo hincapié y subrayando. Hay una pasividad, sobre todo en este libro, en cuanto al pueblo. La pasividad entonces es tan grande que a las tribus del norte tienen que animarla, Josué, a buscarle otro territorio. Entonces, queridos amigos, vamos a seguir mirando tal vez la característica esencial aquí, ¿verdad?, que hemos estudiado en el día de hoy con respecto a este último bloque que estamos entrando sobre el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que cumple, pero el pueblo de Dios que al mismo tiempo, a pesar de que está cumpliendo y lo está haciendo, se lo presenta como un pueblo bastante pasivo, aquí por lo menos en el libro de Josué. Y nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a encontrar próximamente con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.